El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Hola a todos. Hoy nos vamos a adentrar en un nombre femenino que suena muy especial y tiene raíces vascas, Ainara. Hola. Sí, vamos a explorar un poco qué se sabe de Ainara, con la ayuda de la información que han recopilado nuestros amigos del Instituto de Historia Familiar. Exacto, desde su web heráldicafamiliar.com, que son unos cracks en onomástica y heráldica. Pues sí, la idea es ver el origen, los significados que podría tener y, bueno, algunas curiosidades. Los nombres siempre esconden historias, ¿verdad? Totalmente. Pues venga, empezamos por la geografía. Ainara que, ojo, a veces se escribe Ainara, con H intercalada. Ah, es verdad. Es un nombre vasco, claramente. De Vizcaya parece ser el origen, aunque bueno, luego se usó en otras partes del País Vasco y también en Navarra. Sí, pero es curioso. Fuera de esas zonas, la verdad es que no se oye tanto. Su presencia es más bien limitada. Ya. Y aquí viene lo interesante, me parece a mí, el significado. Sí, aquí la cosa tiene miga. Los filólogos, los expertos en lenguas que consultaron en la fuente, indican que no hay una traducción directa, digamos fácil, al castellano. Ah, no. Vaya. No, hay como dos interpretaciones principales, y bastante diferentes entre sí, la verdad. A ver. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Pues mira, por un lado, una que es muy poética, casi de cuento. Virgen o reina de las golondrinas. Qué bonito. Muy de la naturaleza, ¿no? Sí, evoca mucho esa conexión. Y por otro lado, fíjate qué distinto, una que tiene que ver más con el reconocimiento social. Aquella que ha sido condecorada, premiada, valorada. ¡Ostras! ¡Qué contraste! De las golondrinas a una medalla, casi. Es increíble cómo un nombre puede tener ecos tan diferentes. Sí, uno muy lírico y el otro más, digamos, de mérito o estatus. ¿Y se sabe por qué esa dualidad? ¿Dice algo la fuente? Pues la verdad es que la fuente no entra en el por qué, pero ya el hecho de que existan esas dos vías es muy llamativo. Quizás refleja algo de la propia cultura, no sé. Desde luego, da que pensar. Y bueno, para quienes también disfrutan con esto de las personalidades asociadas a los nombres, Ah, sí. se comenta que las Ainara podrían sentirse a gusto en grupos, que se expresan bien ahí. Sí, eso dicen. Y en lo laboral parece que se valora mucho su sinceridad Ajá. y que no les van las complicaciones, que intentan evitarlas. Incluso se sugiere que profesiones tipo moda, decoración, podrían encajarles. Curioso. Y esa sinceridad parece que también se aplica a lo personal. Claro. Se las describe como apasionadas en la amistad y en el amor, como una fuente de permanente ilusión, dicen, para la gente cercana. Bueno, son como pinceladas, ¿no? Asociaciones culturales más que otra cosa, pero ayudan a dibujar un poco el nombre. Sí, le dan color. Y hay más detallitos curiosos que aporta la fuente. Para los que les va la numerología, el número sería el 6. El 6. ¿Y día de la semana? El viernes parece ser su día favorable. Viernes, y ojo que tiene varias fechas para celebrar el santo, la onomástica. El 15 de noviembre, el 17 de abril y también el 15 de agosto. 3 fechas, sí. Y un dato útil. En catalán y en gallego se queda igual, Ainara. No cambia. Ah, pues mira, fácil de recordar entonces. Toda esta información, el origen, los significados, número, fechas, la verdad es que la presenta muy bien nuestros amigos de heráldicafamiliar.com en sus láminas personalizadas. Es verdad, son una chulada esas láminas, un resumen genial de la historia del nombre. Sí, Y un detalle, aunque la fuente escrita no nos decía una flor concreta para Ainara, sí sabemos que en la lámina que ellos hacen, la ilustrada, ponen una representación floral muy bonita asociada al nombre. bueno es saberlo. Sí, así que si alguien quiere tener ese resumen visual tan chulo, pues dejamos un enlace en la descripción del programa. Genial. Y recordamos que en heráldicafamiliar.com no solo hacen estas láminas de nombres, también tienen trabajos súper interesantes sobre el origen y la historia de los apellidos hispanos. Que eso nos lleva a una pequeña reflexión final, quizá. A ver, todo esto que hemos visto de Ainara, su origen tan concreto, esos significados tan distintos, cómo se ha expandido pero no tanto, ¿no nos dice algo sobre cómo se forma la identidad cultural? ¿A través de algo tan íntimo como es un nombre? Pues sí, es una reflexión muy buena. Cada nombre es como una pequeña ventana, ¿verdad? A una historia mucho más grande. Exacto. Así que nada, recordamos otra vez la web heráldicafamiliar.com para quien quiera investigar su propio apellido. Eso es. Y si alguien tiene información relevante sobre algún apellido y quiere compartirla, que sepa que en la web explican cómo colaborar con ellos. ¡Anímense!
Buena idea. Pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.